Bueno, en este video vamos a ver las distintas conexiones que pueden haber en un estrato. ¿Sí? Un estrato que tenga, por ejemplo, 3 micrófonos, o pueden ser 2, puede ser HSH, HSS, no importa. En todo caso siempre va a haber una llave selectora para justamente poder seleccionar los micrófonos. En este caso vamos a empezar estudiando lo que sería una guitarra con un control de volumen master y un control de tono master. Esto se cablea de esta manera. Si estamos hablando de una guitarra para diestro, a la carcasa, y de carcasa a carcasa sabemos que tenemos siempre un cable a tierra, ¿sí? Esta vez lo dibujo, después no lo voy a volver a dibujar. De la pata 2 del potenciómetro sabemos que siempre que tengamos una guitarra con un solo volumen, ¿sí? Es decir, volumen independiente, es decir, volumen general, y en este caso tono general, siempre nos vamos a ir de la pata 2 del volumen al jack de salida. De la llave selectora, nosotros vamos a tener acá 3 conexiones muy interesantes que después las vamos a ver, y vamos a tener los puntos centrales de una llave de alta gama, por ejemplo, por las cuales nos vamos a ir a la pata 3 del potenciómetro de volumen, ¿sí? Es decir, al otro lado de la tierra, y a 500K de diferencia si es un potenciómetro 500, o 250K de diferencia, dependiendo del valor del potenciómetro, pero siempre va a haber una distancia máxima entre este punto y este. Recordemos un potenciómetro, ya lo hemos visto en el libro, pero no está mal verlo 2 veces. Tenemos la pata 1, 2 y 3 en este orden. La pata 1 va a tierra, la pata 2 es la salida, y por la pata 3 en realidad es una entrada. Entran los micrófonos o la llave selectora, como quieran, ¿sí? Entonces, cuando esta resistencia sube, esta baja, y por tanto ahí se cierra el volumen, ¿sí? Cuando la salida, este es el positivo de la salida, ¿verdad? Y la salida en el jack se da a través del positivo y el negativo. Ahí tenemos la incursión de la señal generada por los micrófonos. Cuando esa salida se pone en cortocircuito con la tierra, se nos cierra el volumen. A la vez, la resistencia se hace máxima entre la pata 3 y 2. Por tanto, hay una resistencia a la corriente que circula y se genera también una caída de tensión, la caída de tensión de voltaje del micrófono entre la pata 2 y la 3. Por tanto, no hay audio en la salida. Bien, teniendo estas cosas en cuenta, vamos a ver el tema tono. Este es el tema volumen, ¿sí? El tema volumen es este. En el caso de un volumen, trabajamos el potenciómetro como un potenciómetro, es decir, una resistencia doble variable. Una que baja, una que sube, o una que baja y una que sube. Y en este orden exactamente. Salvo que la guitarra sea para zurdos y conectemos al revés. La pata 1 va a ser nuestra 3 y nuestra 3 nuestra 1. Pero siempre vamos a conectar de esta manera. Un volumen general en una guitarra del tipo Strat o similar, no importa. Cualquier guitarra con un volumen general. ¿Cómo es el tema del tono con respecto al volumen y todas las posibles conexiones que hay? Bueno, eso nos lleva a un punto muy interesante, que es cómo va a funcionar un tono en lugar de un volumen. Si volvemos al diagrama, ahora tenemos esto. Pata 1, 2 y 3. Bueno, acá la diferencia es la siguiente. Yo, por ejemplo, tengo que poner un capacitor para el tono. Capacitor de tono se dice. Pero el capacitor por sí mismo no hace el filtro. El filtro es todo. El control de tono es el potenciómetro y el capacitor. Y eso influye al circuito, porque el circuito tiene ciertas características. Si no, tampoco haría absolutamente nada. La señal, por ejemplo, la podemos tomar directamente a la pata 2. ¿Sí? Puede venir acá. Puede ser acá que venga de la llave selectora. ¿Sí? En este caso, en este diagrama particular, la pata 3. ¿Sí? Esto sería conectado de esta manera. Fíjense, este diagrama de acá que estamos viendo acá y este de acá. Este sería como un diagrama eléctrico y este sería un diagrama más similar a lo que verían en la guitarra. Más intuitivo quizás. Y el capacitor a tierra lo podemos poner a través del propio chasis del potenciómetro. Podemos poner un capacitor, por ejemplo, de 22 nanofarads. Entonces vean la gran diferencia acá entre el tono y el volumen. O sea, la pata 3 del potenciómetro de tono no se usa. Esto nos da la posibilidad de conectar el tono de muchas maneras diferentes y que todas esas maneras sean exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, vamos a usar el potenciómetro como una única resistencia variable que va a subir y bajar. Y va a habilitar o no este capacitor a tierra, lo cual va a hacer que un rango determinado de frecuencias sea eliminado. Si tomamos todo un rango de frecuencias,
¿sí? Esto sería una cosa por el estilo. Con un capacitor de 22 nanofaradios estaríamos como por acá. Imaginemos, esto es frecuencia y estos son milivoltios. Entonces todo esto que está acá arriba se va a filtrar, ¿sí? Filtra agudos, cuando está al máximo el tono. Imaginemos que tenemos un capacitor de 47 nanofaradios. Bueno, pues bien, el filtro se va a situar en una frecuencia más baja y la pendiente va a ser paralela a la anterior, porque el filtro es lo que se llama un filtro paso bajo de primer orden. Entonces va a ser paralelo. Y lo que vamos a filtrar ahora va a ser todo esto, ¿sí? Es decir, y filtramos mayor cantidad de frecuencias con un capacitor más alto. Y así, si seguimos subiendo el capacitor, más alto aún, más baja aún la frecuencia de resonancia del filtro y más frecuencias vamos a quitar. Vamos de lleno al tema conexionado de potenciómetro de tono, ¿sí? Es decir, ya entendimos esto y ahora lo que tenemos que entender en un diagrama eléctrico en el cual vamos a pensar que el potenciómetro está cerrado o es una resistencia que varía y la dejamos en un valor fijo. Entonces, si tomamos esa resistencia, tenemos que esta puede ser nuestra pata 1, esta puede ser nuestra pata 2, acá podemos poner nuestro capacitor y de acá a acá nos podemos ir a la pata 3 del volumen, ¿sí? Pero como una resistencia es un elemento no solamente lineal, sino que es un elemento que no tiene polaridad, el capacitor de tono tampoco tiene polaridad porque no es un electrolítico, que es un capacitor con polaridad que se usa para equipos y para otro tipo de cosas. Entonces, el capacitor también puede ser puesto de la manera que uno quiera. Entonces es válido usar, por ejemplo, la pata 1 y 2 del potenciómetro de esta manera, a irnos a la 3. También es válido hacer lo siguiente, ¿sí? También es válido hacer lo siguiente. También es válido hacer lo siguiente. Es decir, ahí les presenté, ¿sí? Para este lado, lo mismo, tenemos la pata 3 del volumen siempre. O la salida de la llave selectora. Es lo mismo porque hay un corto, es decir, acá tenemos lo que se llaman 3 nodos. Esos 3 nodos están en conexión, ¿sí? Es decir, el nodo de la llave, el nodo del potenciómetro de volumen y el de el potenciómetro de tono. ¿Ven? Estos 3 nodos están en cortocircuito. Es decir, yo puedo soldar el cable a donde yo quiera. Lo importante es que este cortocircuito se mantenga. Aunque puedo, como vieron acá a la derecha, conectar de diferentes formas este circuito. Vamos a ver ahora la tierra. Vamos a hacer de cuenta que la tierra del tono está conectada. No la necesitamos para el ejemplo. Podemos, por ejemplo, valga la redundancia, cruzar el capacitor de esta manera, ¿sí? Hacia la pata 3 y soldarlo. Más si tenemos el volumen y el tono muy cerca. Es lo que pasa con una Les Paul, con una SG o con guitarras que tienen nada más que un volumen y un tono y tienen los potenciómetros realmente muy cerca. Podemos usar como puente el alambre del propio capacitor. Y ahí no usamos cables. Lo que hacemos ahí es poner la pata 1 del potenciómetro de tono a tierra. Esta es otra forma válida de conectar y que va a ser exactamente igual a la anterior. Podemos hacer como hace Gibson también. Bueno, y en este sentido, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, a mandar la pata 2 del potenciómetro de tono a tierra a través de un capacitor, ¿sí? Es decir, que vamos a soldar el capacitor en la carcasa de ese potenciómetro, ¿sí? Y el cable lo vamos a soldar directamente acá, ¿sí? Es decir, esas son todas las opciones que tenemos. Tenemos muchas opciones, como hemos visto aquí a la derecha, 4 opciones distintas de cablear un potenciómetro de tono, cablear un tono y un capacitor, es decir, todo. Lo que vamos a aplicar a nuestra guitarra es lo que más nos convenga, básicamente. Después, si queremos hablar de audios que funcionen distintos, ya justamente estamos hablando de conexiones distintas que tienen que ver con la influencia de un potenciómetro de tono, ya también influenciado por un potenciómetro de volumen, con nuestra pata conectada a donde iría la salida del jack. Esto en guitarras con configuraciones de volumen master en realidad no se utiliza justamente porque no se necesita. Cuando tenemos 2 volúmenes o 3 volúmenes, que también puede pasar, ahí sí, si queremos individualizar los tonos, tenemos que hacer eso. Pero en este caso no, y la verdad es que esto lo que hace es hacer que nuestro potenciómetro de tono también dependa mucho de la resistencia que se encuentre en esta pata de acá, entre la pata 2 y la tierra. En el caso de ir directamente
a la pata 3, ahí sí tenemos esa distancia famosa del valor del potenciómetro, ¿sí? Que puede ser 250K con una guitarra, por ejemplo, como esta con single coil. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Es posible hacer este cableado, pero puede ser un cableado erróneo también. Podemos ver algo sobre ese tema. ¿Qué pasa si cableamos de forma rara o errónea un potenciómetro de tono? Vamos a aplicarlo en esta guitarra. Pero se puede aplicar en cualquier guitarra, inclusive en estratos con 2 potes de tono, algo que también vamos a ver en breve. Por ejemplo, si yo sin querer pongo esta pata a tierra o la sueldo al chasis y yo voy y salgo de acá, que es lo más común, y hacer esto, lo que va a pasar es que el potenciómetro va a funcionar para un lado como volumen y para el otro lado va a funcionar como tono. ¿Sí? Es decir, o va a cerrar la señal por completo y la guitarra va a quedar silenciada, o para el otro lado va a quedar el capacitor, ¿sí?, completamente puesto a tierra, es decir, el brillo de la guitarra anulado, ¿sí?, las frecuencias altas anuladas. Este, por ejemplo, puede ser un error de conexión. Otro error de conexión, si soldar el cable de volumen al tono en la pata 3 del tono, y en lo cual giraríamos el tono y no pasaría absolutamente nada, ya que justamente entre esta y esta pata tendríamos el máximo valor de 250K y nunca pasaría nada por más que yo gire el tono. Si yo en cambio tengo el capacitor acá en el medio, soldado, como lo hicimos hoy, hagamos cuenta que este no está, el potenciómetro va a funcionar al revés. El problema de los potenciómetros que funcionan al revés y que son logarítmicos es que la curva, en lugar de hacer esto, va a hacer esto. Entonces, por algo, las guitarras de zurdo, en lugar de usar, por ejemplo, un potenciómetro de 250K, usan un potenciómetro de 250K D. D es antilogarítmico, es decir, un potenciómetro que desde la pata 3 para allá se va a comportar de forma logarítmica, ¿sí?, como lo necesitamos nosotros. Es decir, para la persona que es zurda y que va a cerrar el potenciómetro para el lado inverso, se va a comportar igual que un potenciómetro logarítmico. Justamente esa es la ventaja del antilogarítmico. Lo pueden ver, y si trabajan con guitarra de zurdo, que esto es claramente así. Inclusive lo vemos en el último video de este curso, cuando agarramos una Ibanez que viene con los controles por el lado de abajo. Esa Ibanez es una guitarra de zurdo y también la estudiamos a fondo. Otro error de conexión podría ser, por ejemplo, el hecho de, sin darnos cuenta, tener el capacitor acá a tierra y cortocircuitar esto de alguna manera. Pueden las patas del capacitor ser cortocircuitadas, o podemos sin querer conectar esta pata al chasis como si fuera tierra y esta al vivo. De esta manera el potenciómetro va a actuar como un volumen tal cual, para el mismo lado que un volumen. Si esta pata va a tierra, va a actuar como un volumen inverso. Si esta pata va a tierra, va a actuar como una especie de volumen en el mismo orden que un volumen, pero como va a trabajar como una simple resistencia variable, porque esta pata de acá estará en el aire, supongamos que conectamos acá, de esa manera va a cerrar de una manera brusca, es decir, al principio no va a cerrar, como que va a cerrar al final del recorrido. De hecho, podemos decir que una forma errónea de cablear un potenciómetro de volumen, y de hecho también un problema que suele pasar y suele usar a la gente que me pregunta qué pasa cuando un volumen funciona de una manera extraña, que no cierra y que de repente cierra al final. Bueno, bien, puede por ejemplo no estar cableada a la tierra y sí cableado todo esto de forma normal. Esto es de las cosas más comunes, ¿sí? Es decir, que nosotros soldamos un cable o el mismo terminal a la chapa, a la carcasa del pote, que está a tierra a través de otros cables, y esa pata no está del todo bien soldada. Entonces el potenciómetro va a actuar como una resistencia variable únicamente, y si bien va a bajar el volumen, lo va a hacer de una manera bastante fuera de lo común. Entonces esa es una forma errónea también de cablear un volumen en una guitarra con un control de volumen master. En el caso de querer conectar, por ejemplo, el tono de forma distinta, es decir, en lugar de conectarlo de forma master, conectarlo específicamente para un micrófono, es posible, ya que la llave viene con 2 fases. Generalmente los micrófonos pueden entrar por acá, como también pueden entrar por adelante, ¿no? Es lo mismo, pero bueno, en este caso tenemos la llave con estas conexiones, van a ser 4 en total. Esta de acá pertenece al brazo, al centro y al puente. Entonces si yo, en lugar de ir de pote a pote, yo voy desde la terminal del puente hacia el potenciómetro, ese terminal que va a estar cableado a través de este puente que hice hoy, entonces va a haber conexión entre el micrófono del puente y el tono individual. De esta manera el tono va a trabajar absolutamente de forma individual, solamente para el micrófono del puente, que suele ser además de hecho el más agudo.
el más brillante. Entonces destapamos estos dos micrófonos del tono para que brillen un poco más y le agregamos el control de tono a este micrófono para que brille un poco menos. ¿Sí? Es una forma interesante de controlar el audio en una guitarra de este estilo. Todo esto que estamos viendo se aplica también a guitarras con configuraciones o micrófonos HSH, ¿sí? O HH o HSS. Aplica todas las configuraciones de micrófonos. Bueno, vamos a continuar ahora con este curso.